Muy buenas tardes a todos. Es un privilegio poder compartir nuevamente acá con la iglesia en Avellaneda. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Porque por ahí se ve. Es un privilegio, como decía, poder compartir este tiempo. Había venido, creo que en julio, si no me falla ahí la memoria, vine a compartir, y siempre es bueno regresar y siempre es bueno, y qué privilegiados somos nosotros de servir al Señor también. Entonces, poder estar acá también es un gozo, es una alegría, es un privilegio. Y algunos hermanos allí de Citibel dijeron mandarles saludos, así que también hay saludos de Citibel para acá, para la iglesia. Y bueno, vayamos a nuestro texto, que está en Juan 12, del 1 al 11. Juan 12, versículos 1 al 11. Juan 12, ¿qué dije? Juan 12, versículos 1 al 11. Dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por la causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Oramos una vez más. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por el privilegio, Señor, que tengo, Señor, de servirte, por el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, siempre es un privilegio, siempre es un gozo, Señor, poder servirte. Gracias, Dios. Señor, quiero ahora pedir la asistencia, Señor, de tu Espíritu Santo, porque, Señor, separado, Señor, nada puedo hacer, Señor. Dependo de ti, dependo, Señor, pura y exclusivamente, Señor, de ti. Que no sean palabras humanas, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando por medio de la predicación de tu palabra en nuestros corazones, Señor, en esta noche. Señor, bendice tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los perfumes son parte de nuestras vidas. Ninguno de nosotros le gusta el mal olor. Las personas que viven cerca de lugares donde hay mal olor por mucho tiempo, como un río, por ejemplo, con el tiempo terminan acostumbrándose al mal olor de las inmediaciones, o quizás puede que no sea un río. Hay ciertos lugares, por ejemplo, yo en La Plata, pasando el hospital de niños, yo hace casi 10 años que estoy en La Plata, y siempre en esas cuadra y media, 2 cuadras que están ahí, siempre hay un olor muy fuerte, sobre todo en verano. Y cada vez que paso por allí, siempre, sobre todo en verano, mi pregunta es: ¿cómo hace la gente para vivir acá en este lugar? Y yo, de hecho, tenía un amigo que vive en uno de esos edificios, y conversando también, de alguna u otra forma se acostumbran
al mal olor de las inmediaciones. Pero nada como un rico perfume. ¿A quién no le gusta un rico perfume? Yo tenía otro amigo que comercializaba perfumes importados, muy buenos perfumes importados, y en una de esas tantas charlas que nosotros teníamos sobre negocios, ahora unos 6, 7 años atrás, me comentaba que ese negocio genera mucho dinero, son millones de dólares al año. Inclusive me mencionaba marcas que yo ni he enterado, como Kilian, por ejemplo, que es un perfume francés muy, muy costoso. Y yo ni idea de perfumes y demás. Existen perfumes que son extraídos de glándulas de animales, por ejemplo. O también hay otro perfume que se obtiene por increíble que parezca esto, del vómito de ballenas. Imagínense, las ballenas comen muchas ostras, terminan vomitando una perla que se conoce como ámbar gris, o directamente vómito de ballena, así directamente. Y eso es usado para hacer, como materia prima para hacer perfumes carísimos. Son muy costosos. De ahí sacan esa materia prima y los producen, así que quizás podrías en este momento estar usando vómito de ballena sin saberlo. Ahora el texto de hoy nos va a hablar un poquito. Tenemos perfumes, dinero, hay devoción en nuestro texto, hay una devoción sincera de corazón, hay un amor extravagante, hay una devoción extravagante. Y sobre el único que merece el cariño, la devoción y el amor sincero de nuestros corazones, nuestro Señor Jesucristo. Así que vayamos a los primeros 2 versículos, versículo 1 y 2. Dice entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. 6 días antes de la Pascua, aquella Pascua donde Jesús entrega su vida por nosotros. Pero antes de seguir su viaje, Jesús decide pasar por Betania una vez más. ¿Y qué hace Jesús por esos lados? Podría ser nuestra pregunta a este punto. Va a visitar a sus amigos, va a pasar tiempo con aquellos que Él amó y amó hasta el fin. Si leemos el texto de Marcos 14, como nuestro hermano leyó hace un rato, y también Mateo 26, los evangelistas registran allí este mismo evento, y con eso podríamos tener quizás un cuadro más amplio de todo lo que sucedía. Aparentemente esa fiesta era una cena para recibir a Jesús, era una especie de acción de gracia de ellos hacia Jesús por lo que había hecho, que era la resurrección de Lázaro. Esto también lo leyó nuestro hermano en Marcos 14. Y algo curioso acá, en nuestro texto, es que Jesús se cruza 3 veces con esta familia. Y en esas 3 veces, María está a los pies de Jesús. La primera, aquel episodio donde Jesús enseñaba, y Marta siempre estaba ocupada y buscaba de alguna manera censurar a María. Luego, cuando Lázaro muere y Jesús lo visita ya muerto, ¿recuerdan ese episodio? Jesús les dice a los discípulos que se tranquilicen porque sabía que esa enfermedad en realidad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios. María en ese momento se lanza a los pies de Jesús para suplicar por su favor. Ahí está la segunda vez. Y la tercera es esta que estamos viendo en el texto, en Juan 12. Esta escena, tenemos una fiesta en la casa de Simón, el leproso, conforme a los registros de los demás evangelios sobre este evento. Y el texto dice que Marta, ¿qué hacía Marta nuevamente? Servía. Siempre estaba haciendo eso, servía, y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa. Entonces viene María y protagoniza esta escena maravillosa que el evangelista nos deja como registro en las Escrituras. Y acá
tenemos nuestra primera lección en el texto. Jesús estaba en la inminencia de su muerte. Este es el punto más alto de su ministerio. Jesús estaba listo para encarar la muerte. Jesús, incluso en los capítulos siguientes, en el capítulo 13, comienza diciendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, Jesús era plenamente consciente de que su tiempo en la tierra era corto. Estaba camino a la cruz, en unos días moriría por nuestros pecados. Pero ¿qué hace Jesús? Va y toma un tiempo para pasar allí con sus amigos en Betania. ¿Qué hacemos tú y yo cuando estamos en días inmediatamente luego de un gran evento? Solemos ponernos nerviosos, ansiosos. Bueno, es algo que a mí me pasa. Quizás algunos se desesperan por ese día que no llega y no llega y no llega. Otros quizás les gusta estar solos para concentrarse. Bueno, ese no es mi caso, pero hay. Ahora, ¿qué hace Jesús? Va a una fiesta. Sabiendo que estaba camino a la cruz, hace un stop allí y va a pasar un tiempo con sus amigos. Y esta es una enseñanza maravillosa para nosotros, porque aún siendo consciente Jesús de todo eso que iba a suceder, aún sabiendo que estaba camino a la cruz, aún sabiendo todo lo que debía enfrentarse por delante, sabiendo además de la urgencia de su misión, Jesús frena y va a pasar un tiempo allí con sus amigos. Y qué bien nos hace a nosotros pasar tiempo con amigos, disfrutar de una buena charla edificante. Qué bien hace al alma poder tener comunión los unos con los otros, poder reunirnos y poder compartir un tiempo de comunión los unos con los otros. Las amistades cristianas, la comunión de los santos, no es algo opcional. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza, nos dice Proverbios 18:15. De hecho, hace unos días el pastor Enrique en su Facebook publicó un pensamiento, una reflexión acerca de este versículo, acerca de este proverbio, y cito: no es natural al ser humano vivir aislado. Somos personas creadas para vivir en comunidad. Necesitamos los unos a los otros para vivir. Dios mismo es un ser comunitario. La Trinidad misma es una comunidad de tres personas en una misma esencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios que existe eternamente en una interdependencia y relación perfecta. Es una conducta contraria al diseño humano que alguien quiera vivir aislado de los demás. Fin de la cita. Las Escrituras difunden ampliamente que la amistad debe ser algo intencional, que la comunión de unos con otros debe ser algo intencional, fundamental para nuestras vidas cristianas y no es algo opcional. Pasar tiempo con otras personas, invertir tiempo en otras personas, ya sea participando quizás de un discipulado uno a uno en un grupo pequeño, gastarnos realmente por el otro. Al fin y al cabo somos hermanos, somos miembros de un cuerpo, de una familia. No podemos ser indiferentes al cuerpo de Cristo y afirmar que estamos bien con Dios. Debemos buscar glorificar a Dios amándonos los unos a los otros, y sí, de una manera imperfecta. Porque si alguno de ustedes me cruza ahí por el pasillo en un rato y me pisa el pie, me va a doler. Creo que ninguno aún ha sido glorificado. Hermanos, necesitamos nosotros del uno al otro. Nos necesitamos como miembros de una familia. Nos debe importar al otro. La comunión cristiana no es como la conveniencia de un club social.
La comunión cristiana es parte fundamental de nuestra vida cristiana. En la Biblia nosotros encontramos muchos episodios de amistad, como por ejemplo el de David y Jonatán, o Jesús mismo que dice: yo no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor, los amigos sí saben. Ahora Jesús tiene tiempo para pasar con sus amigos. El libro de Eclesiastés nos enseña que la vida es dura bajo el sol, por lo tanto dice: come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Y también dice más adelante: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Comer, beber, disfrutar, amar a aquellos que nos rodean, amar a nuestro cónyuge, alegrías legítimas que nos da el Señor para que nosotros disfrutemos de la comunión los unos con los otros en esta vida. La comunión cristiana, hermanos, es muy importante. Darnos el uno por el otro, expresar qué nos pasa, discipular, ser discipulados, edificarnos mutuamente. Y eso es lo que está haciendo Jesús acá en esta escena que tenemos en Betania. Aún sabiendo que su muerte se acercaba, Él toma un tiempo para dejarnos esta gran enseñanza. Aún sabiendo lo que vendría, Él decide pasar un momento con sus amigos. Si nosotros volvemos al capítulo 11, a causa de que Jesús resucitara a Lázaro, ahora estaban buscándolo, estaban detrás de Él, buscaban una oportunidad para matarlo, ya habían hecho un plan para matar a Jesús. Miremos allí los versículos 56 y 57 del capítulo 11. Termina con Jesús siendo buscado allí y dice: entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no vendrá? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde Jesús estaba, que diera aviso para que lo prendieran, buscando una oportunidad de buchonear para que lo agarren a Jesús. Los principales sacerdotes y fariseos habían ordenado que si alguien supiera el paradero de Jesús, diera aviso inmediatamente, denunciara inmediatamente ante ellos. Jesús sabía que él iba a morir. Jesús andaba con un blanco en la espalda todo el tiempo. Pero Jesús no se sube a un barco en ese momento y se va del país. ¿Qué hace Jesús? Él dice: tengo que ir a pasar un tiempo con mis amigos. Tengo que ir a Betania a disfrutar este tiempo con mis amigos. ¿Cuánto tiempo invertís, mi hermano, mi hermana, en la comunión con otros hermanos? Las amistades cristianas no son amistades como del mundo, aquellas amistades por conveniencia. Y como vimos, la comunión los unos con los otros no es para nada algo opcional. Es en comunidad en donde nosotros nos edificamos uno a otro, es en comunidad donde nosotros nos afilamos uno con el otro, es en comunidad donde nosotros crecemos juntos y aprendemos a ser como Jesús. Es mejor andar dos que uno, y acá somos más que dos. ¿Has invertido vida en la vida de otros? Sé intencional. No digas: pero nadie se acerca a hablar conmigo, o nadie me escribe un mensajito, o nadie me llama. Toma la iniciativa. Invierte tiempo en desarrollar amistades donde puedas crecer. Sos parte de una comunidad. No te pongas en un estado de quiero ser encontrado, sino que sal a buscar. Invita a tomar un café, invita a personas a tu casa, a compartir un tiempo de comunión. Invita a alguien a hacer un discipulado uno a uno. Vayamos ahora a nuestro versículo 3, nuestro segundo punto. Entonces María, dice, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro,
que costaba mucho, dice el texto, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Existen más detalles de este momento en los demás evangelios. Algunos, como Marcos y Mateo, dice que María unge la cabeza de Jesús, y esto, leyendo ahora Juan que dice los pies, podríamos pensar que hay una contradicción, pero en realidad no hay una contradicción, sino que se complementan. Y tiene que ver esto también con la intención de cada uno de los autores. En el caso de Mateo y Marcos, ellos querían mostrar a Jesús como un rey, pero en el caso de Juan no solamente quería mostrar, de ahí la unción en la cabeza, como rey, pero en el caso de Juan no, él no solamente quiere mostrar a Cristo como rey, sino como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Podemos entender esta escena que fue más o menos algo así. Jesús estaba sentado en la mesa, y como dice el texto, ¿no? Pero no era una mesa como nosotros estamos acostumbrados. Yo sé que hay unos tablones por acá que ustedes ponen también ahí, como en Citibel, para compartir. Era una mesa chiquita donde se sentaban alrededor y allí compartían, y aún en Medio Oriente se continúa usando estas mesitas bajitas. Se sentaban con las piernas allí de lado y así compartían unos con otros. Por la información que nosotros tenemos, que podemos llegar a conciliar entre todos los evangelios, nos da a entender que María llega por detrás con un frasco de alabastro, de nardo puro, carísimo, en la conversión hoy medio litro aproximadamente de perfume, y derrama sobre la cabeza de Jesús, y como podrán imaginarse, medio litro de perfume no se va a quedar únicamente en la cabeza. De ahí que va todo el cuerpo, llega a los pies, y ella viene en este acto, ¿no? Y seca los pies de Jesús con sus cabellos, a tal punto de que cuando esto sucede, María, en una especie de nerviosismo mezclado con una devoción sincera de ese momento, como si ese momento ya no fuera lo suficiente escandaloso y humillante para ella, ¿qué hace? Seca con sus cabellos los pies de Jesús. Y esta es una escena tremenda. Cuando nosotros leemos esta escena de piedad, esta escena de devoción extrema, devoción sincera de María, podríamos llegar a pensar, pero ¿hacía falta tanto? O sea, ¿qué mujer más extravagante? ¿Era necesario que tenga que actuar de esta manera? Mirá todo el piso ahora lleno ahí de perfume, encima no era su casa. Ahora vamos a tener que limpiar todo esto, y mirá este olor, si bien para algunos es un buen olor, quizás a algunos no les gustaba la fragancia. ¿Era necesario esto? El texto nos dice que la casa se llenó con la fragancia del perfume, que ni siquiera era suya, sino de Simón el leproso. Pero ¿qué sucede si nosotros pensamos de esta manera? Estamos pensando al igual que Judas, porque Judas fue el que pensó de esta manera. Es Judas que en la escena ve las cosas desde otra perspectiva. Y el propio Jesús le dice, déjala en paz, déjala tranquila. Y más adelante en el versículo 7 dice, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Ella ha estado guardando esto para el día de mi sepultura. Jesús dice esto, pero no podemos tomar esto, no podemos dar por sentado que María sí sabía de esto. De alguna manera, eso que ella hizo sin entender anticipa que Jesús estaba en el punto más alto de su ministerio y que pronto iría a la cruz. Como Caifás, también en el capítulo anterior, cuando dice una profecía sobre Jesús que era necesario que muera por el pueblo, aún sin comprender claramente. Y en el caso acá de María, aún sin entender completamente lo que estaba haciendo,
Este acto de devoción sincera, este acto de devoción extravagante de María es interpretado por los discípulos como un prenuncio de la muerte de Cristo, como una anticipación de su muerte. Y es recibida por Jesús sin censura, a diferencia de Judas. Y sí era algo extravagante. El perfume era nardo puro. Historiadores nos dicen que para lograr ese perfume extraían esencia de hojas del Himalaya, algo que no era muy común. De ahí el precio elevado y demás, el tiempo que hay que buscar y todas las demás cosas. Y ahí es donde entra Judas y dice, hey, pero, uy, se cayó, eso, 300 denarios ahí, un año casi de sueldo por el piso, 300 días de trabajo. Imagínate trabajar 300 días sin poder darte algún lujo, guardando tu sueldo. Llegás luego a fin de año con todo ese dinero, vas, no sé, a mí me gusta Calvin Klein, vas a una de las tiendas de Klein y decís, quiero este, y te compras el perfume más caro que hay. Compras ese carísimo perfume, llegás a tu casa, rompes y dejas que todo el líquido caiga sobre los pies de la persona que amás. Es difícil conseguir esto. Un año de salario guardaste y ahora fuiste, compraste, rompiste. Es algo medio raro. ¿No podía haber María apenas dicho, Jesús, yo te amo? ¿No podría ella haber expresado en palabras todo el amor que tenía por su Señor? ¿No podía ella hacer algún tipo de acción que no fuera tan extravagante como esta que hizo? Como, Señor, yo te amo, puedo hacer todo por vos, puedo, no sé, cocinarte, puedo hacer, limpiar, puedo ir con vos a la cruz, te seguiré todo el tiempo y cuando estés allí limpiaré tu rostro. ¿Por qué María entrega aquello que le era más valioso? ¿Por qué actúa de esta manera, de esta forma tan extravagante, podríamos decir? ¿Y por qué Jesús valida esto que hace María? ¿Por qué Jesús valida este tipo de reacción? Porque no era una reacción que estaba prescrita en la ley. No era algo bíblico, pero Jesús valida este acto de María, este acto de amor, este acto de devoción, de entrega sincera. Porque Jesús sabe lo que ella está haciendo. Jesús sabe que eso que ella está haciendo, ella no lo entiende, pero anticipa su muerte, la muerte de nuestro Salvador. Un amor extravagante demostrado de una manera intensa, de una manera sincera, siendo derramado ante los pies del Maestro. Amados, nuestra vida debe ser así, en una devoción sincera, en una entrega sincera a nuestro Señor Jesucristo. Servirle con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hacemos, amarlo con todas nuestras fuerzas y hasta la última consecuencia. Debemos probar nuestro amor por Cristo, no para ser salvados, porque la salvación es por gracia y es un regalo inmerecido, sino como una consecuencia de que hemos sido salvados. La Biblia dice que Él nos amó aun cuando éramos pecadores, que Dios prueba en esto su amor, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo muere por nosotros. La cruz es el acto que prueba el amor que Dios tiene por nosotros. Ahora, el acto que prueba nuestro amor por Jesús está en Mateo 16:24 y dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús
te ama y cargó la cruz por vos. Ahora, la pregunta es, ¿amás a Jesús? Si es así, carga tu cruz. Si es así, ámalo intensamente, en un acto de devoción extrema, así como lo ha hecho María, con un corazón sincero derramado ante el Señor. Jesús requiere todo de nosotros. Pero si no es así, si no amás a Jesús, si no lo tenés como tu Señor, si no lo tenés como tu Salvador, si aún no has experimentado este amor de Cristo, si aún no te has rendido a Cristo, en palabras de Jesús mismo, no eres digno de mí. Si nos visitas por primera, segunda, tercera vez y aún no has puesto tu confianza en Cristo y únicamente en Cristo para tu salvación, si Cristo no es tu Señor, sos un enemigo de Dios. Y esto no lo digo yo. Escuchá lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 5, 10 al 11, dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Enemigos de Dios. Pero si corres a Cristo, ahora mismo serás hallado justo ante Él y tendrás tu nombre escrito en su libro y disfrutarás de la vida eterna que solamente Él te puede otorgar, que solamente se encuentra en Cristo. El mismo Dios que podría de una manera justa enviarte al infierno, provee la solución. Ofrece a su Hijo en nuestro lugar. Él tanto amó que entregó a su Hijo para que en la cruz cargara con tus pecados, con mis pecados. Lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús para vida. Y hoy es el día de tu salvación, porque hay vida en Cristo y únicamente en Él. Ahora, si decís que Jesús es tu Señor, pero también tu vida no evidencia la fe que profesás, arrepentite también en este momento y corre a la cruz, porque Jesús no es un juego. Está bien venir, escuchar la palabra, está bien venir y escuchar acerca del gran amor, pero yo tampoco estoy acá para afirmar eso, porque si sos cristiano sabés que el Señor te ama, pero nuevamente la pregunta es, ¿vos amás al Señor? ¿Vos amás a Jesús? ¿Estarías dispuesto a entregar lo más valioso que tenés? Como Abraham, por ejemplo, entregaría a Isaac, su hijo. ¿Estás dispuesto a entregar tu frasco de alabastro lleno con tu perfume más caro? Hoy en día nosotros dejamos de estar a los pies de Cristo, como estamos inclusive ahora, por cualquier cosa que no suma en realidad de nuestra relación con Dios. Dejamos de tener comunión los unos con los otros, ya sea acá en la semana, por cualquier otra cosa, por una red social, por ejemplo. Dejamos de tener comunión con el Señor a través de su palabra, a través de profundizar en su palabra, en la riqueza que tenemos en su palabra, a través de la oración, para ver Instagram, Facebook, X, TikTok y demás redes sociales que van inventando para ocupar nuestro tiempo. No vengo a la reunión, total, YouTube me puede proveer de la predicación que yo quiera, porque entro a YouTube, tipeo una predicación allí del predicador que me guste y tengo allí para servirme en ese momento. Yo creo, hermanos, que si ese predicador que estás viendo supiera que estás faltando a la iglesia un domingo y estás viendo su predicación a través de YouTube y tuviera, no sé, un detector allí
que dijera, hay un hermano en tal lugar que no ha ido a la iglesia y está viendo la predicación a través de YouTube. Seguramente te preguntaría, ¿qué haces? ¿Por qué no estás con tus hermanos? ¿Por qué no estás teniendo comunión? ¿Qué haces acá? ¿Sos cristiano? ¿Sabes cómo podemos estar hoy a los pies de Cristo, como Lázaro, como María, en este momento? Orando, pasando tiempo en su palabra, no dejando que nuestra relación con Dios sea distante, apática, sino ferviente, extravagante, sincera, íntima. Ahora, cuando personas no espirituales miran a alguien que vive su fe radical, una devoción sincera, una entrega sincera al Señor, dicen, míralo ahí al fundamentalista, al más santo, antes era divertido, ahora se convirtió en cristiano. Pero solamente existen dos formas de relacionarse con Jesús, mis amados. Una, o es ese amor extravagante, sincero, en una rendición total como el de María, o es la censura de Judas y los fariseos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a partir del versículo 4. Voy a buscar mi hojita acá. Dice: Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, deja bien en claro, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo eso no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Como dice Marcos, también a los pobres siempre tendrán con ustedes y podrán hacerles bien, pero a mí no siempre me tendrán. Y antes que nada, me gustaría decirles que esta frase de Jesús no debe ser interpretada como algo insensible por parte de Jesús cuando dice esto. Algo así como, los pobres están ahí, déjalos. Como si Jesús fuera arrogante al hablar. Después solucionan el tema de los pobres. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. La Escritura siempre no solo valida, sino que también estimula el cuidado de los pobres, el cuidado de los necesitados. En el Antiguo Testamento era una especie de piedad el cuidar de los pobres. Jesús también en sus sermones podemos ver que él hace cierto énfasis también en el cuidado de los necesitados, de los pobres. Inclusive, esa será una de las formas en que se juzgará a la iglesia. En su sermón escatológico, Jesús dice que apartará sus ovejas de los lobos y entonces dirán: Señor, pero hemos predicado en tu nombre. ¿Y qué dirá Jesús? Apártese de mí, no los conozco. Tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve desnudo y no me vestiste. Y sigue el texto. Por lo tanto, los pobres y la causa de los necesitados sí es algo importante y Jesús hacía énfasis en su ministerio también. Yo sé que hay muchas ideologías políticas hoy en día que buscan monopolizar esto también, pero antes que nada el cuidado de los pobres, de los necesitados, es algo cristiano también. Pero no es sobre eso lo que Jesús está hablando acá, sino que diciendo: los pobres pueden dejar para la semana que viene, pasen tiempo conmigo. En realidad era lo que Jesús estaba diciendo: no pierdan este momento, pasen este tiempo, estén centrados ahora. Luego los pobres, ustedes tendrán tiempo para poder encargarse de ellos. Jesús estaba a días de enfrentar la ira del Padre. No podían desperdiciar esta oportunidad. Esta es la oportunidad que tienen. Por eso no censuren a María. Y de hecho, Juan, cuando registra este evento, dice que Judas no tenía una buena intención.
para con los pobres. Su intención era nefasta, totalmente nefasta. Él acusaba a una mujer devota de Jesús de desperdiciar cuando su verdadera intención era robar el recurso. Por detrás de la militancia de justicia social, por detrás de esa falsa piedad de Judas, en realidad estaba la mala intención de robar. Judas no estaba solo en esta acusación, tampoco, en ser indiferente, en juzgar a María, sino que toda una multitud se le suma. Veamos el versículo 9, dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Judas estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Y sí, Lázaro resucitó, y yo correría a ver ese momento también. Toda la multitud estaba allí y fue a ver eso. Pero continúan diciendo en los versículos 10 y 11, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No solo Judas, no es solo él que tiene una posición contraria a la relación con Cristo, sino también aquellos religiosos. Estaban dispuestos a lo que sea para eliminar la prueba, para eliminar a Lázaro también, para que esa prueba no estuviera y que las personas no pudieran seguir a Jesús, no pudieran creer en lo que Jesús había hecho. Ahora, la intención del corazón de Judas era una intención demoníaca, era una intención disfrazada de robo, era una intención disfrazada de piedad. Che, no hay que desperdiciar, hay que dárselo a los pobres. Esa era una disculpa barata que tenía Judas para no rendirse de una manera sincera, en una devoción sincera, en un amor sincero a los pies de Cristo. ¿Cuál es tu disculpa para no rendirte ante los pies de Cristo? ¿Cuál es tu disculpa para no rendirte de una manera sincera ante los pies del Maestro? Al final de cuentas, todo es humo. Hay una intención por detrás de robar, pero en la de Judas. Pero ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es nuestra disculpa para no rendirnos ante el Maestro? En el caso de Judas, la intención por detrás era robar. No hace falta tanto, es demasiado. Es apenas una disculpa barata que tenía Judas para disfrazar la verdadera intención de su corazón. Cuando nosotros buscamos compartir el Evangelio con otros, con un inconverso, a veces te sale con un: pero ustedes están encerrados ahí en sus templos. Tal como Judas está hablando. Pero ustedes deberían salir más y hacer más cosas y hablar menos, como Judas también. Deberían salir a ayudar a los pobres, como Judas. Lo mismo que Judas. Deberían involucrarse, lo mismo que Judas. Aquellos que no pueden ver a alguien que vive su fe de una manera radical, con un amor rendido a los pies del Maestro, es porque hay una mala intención realmente en su corazón. Hay pecados ocultos que los impide amar verdaderamente como el Señor quiere que nosotros lo amemos. Examinemos nuestras verdaderas intenciones. Y si hay algo que no va, si hay algo que no está conforme a la palabra, si no hay algo que está conforme al mandamiento de amar, arrepintámonos, corramos a Cristo y en Él hallamos gracia, abundante gracia. A Lázaro se le complicó ser amigo de Jesús,
porque esto sucede con ser amigo de Jesús y vivir una vida de entrega radical, una vida de devoción sincera a los pies del Maestro. Hay problemas, estamos en serios problemas. Te puede costar la vida. Jesús, ese sábado, cena con ellos, se alegran. Domingo entra a Jerusalén. Lunes maldice a una higuera. El martes predica su discurso escatológico. El miércoles vuelve a Betania, a la casa de Lázaro. Jueves en Jerusalén cena nuevamente y sería la última. Judas, aquel que estaba interesado en aquellos 300 denarios que se estaban perdiendo allí, ahora se contenta con 30 monedas de plata y traiciona a nuestro Señor. El viernes es juzgado de forma ilegal, primero ante el Sanedrín, luego por Pilatos, que lo condena de igual manera. Jesús muere en la cruz, entregando su vida en nuestro lugar, por amor a nosotros. Si María dio un frasco de nardo puro, Jesús dio hasta la última gota de sangre y fue quebrantado por el Padre. Y cuando ese frasco se rompió, no salió perfume, sino sangre para lavar a todo pecador. Y Pablo ahora nos dice que nosotros tenemos el perfume de Cristo. El sábado, Él descansó de todo su trabajo y de haber recreado el mundo, porque esto es redención y crea una nueva clase de humanidad por medio de su sangre. El domingo, ustedes ya saben lo que sucedió. Cristo resucitó y Él volverá, y ya no como un cordero indefenso, sino como un león, y todo ojo le verá. Este es el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo resucitado que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y que volverá. Cerremos nuestros ojos, mis amados, bajemos nuestras cabezas, pidamos perdón y arrepentirse, porque Cristo viene.